Les damos la más cordial bienvenida a nuestra vida digital de diálogos de fin de semana, nuestro segundo programa donde traemos también hacia ustedes y ante ustedes temas muy interesantes y el de hoy no va a pasar de largo ni desapercibido porque es algo que se está dando en las últimas décadas cada vez más. La violencia sexual cibernética es un tema que nos atañe a todos. Tengamos o no hijos, siempre va a haber que poner focos rojos de atención y saber de qué estamos hablando y de qué se trata y hasta dónde puede llegar esta violencia sexual cibernética a través de los dispositivos, de la computadora, de todo lo que es la tecnología, y conforme vamos avanzando con las cuestiones tecnológicas y con todo este mundo del ciberespacio, por supuesto que esta es una forma de atacar de una manera hasta cierto punto incluso como sigilosa, porque los que están detrás del ciberacoso sexual pues son incluso anónimos y tienen pues máscaras, que podríamos hablar de esa manera, y nombres falsos para llegar a las personas y a sus víctimas. Así es que vamos a hablar de este tema muy interesante en esta mañana de diálogos, pero antes les invito a ver lo siguiente. Me suena como a subir un video o alguna foto de alguien de pornografía. No, la verdad nunca la había escuchado. Pero no sé, me suena a que alguien usa material quizás íntimo de otra persona para pues ahora sí vengarse de ella, ¿no? Pues creo que sí, creo que es el hecho que la gente ponga películas de actos sexuales de sus ex novios en el internet. No sé, pero me imagino que es como subir como imágenes como de contenido sexual a la red o algunas cosas. Es cuando compartes fotos en la intimidad con tu pareja o con algún amigo y después, no sé, terminan mal y pues terminan teniendo problemas y se desquita compartiendo esas fotos. Me imagino que es como tomar represalias en contra de una persona mediante actos sexuales y exhibirlos. Es lo que me suena. La violencia cibernética, la violencia sexual cibernética es lo que nuestro público ha contestado muy amablemente, lo que ellos piensan que es, pero vamos a aterrizar el tema. Para ello les presento a nuestros invitados especialistas de esta mañana y tenemos mucho gusto en contar con ellos y con su gran experiencia. Gracias al ingeniero Oliver que nos está acompañando en esta mañana y que bueno, pues él nos va a hablar de cosas muy interesantes para ver cómo está este asunto, cómo la policía cibernética está atacando el tema. El ingeniero Oliver González Barrales, coordinador para la prevención de delitos electrónicos de la División Científica de Policía Federal. También nos acompaña y le doy la más cordial bienvenida a Celia Ramírez Solesi, que está aquí a mi izquierda, subdirectora de Información de Relaciones Públicas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, que sería la CONAVIM. Muy bienvenida, Celia, gracias por acompañarnos. Y Olimpia Coral, muchas gracias, Olimpia Coral, por venir, licenciada en Derecho y activista de Derechos Digitales. Gracias. Me encantaría que comenzáramos porque ustedes nos aclaren. A ver, mi querida Celia, ¿qué es la violencia sexual cibernética? Mira, yo la definiría como cualquier acto encaminado a ejercer dominación y control sobre las mujeres a través de herramientas o medios digitales, ¿no? ¿Solo sobre mujeres? Son las principales víctimas de este tipo de violencia. Por supuesto que puede haber hombres que también sean sujetos de este tipo de actos, pero principalmente el 80-90% de las víctimas de este tipo de violencia son mujeres, desgraciadamente. ¿Qué opinan? ¿Qué es la violencia sexual cibernética, ingeniero? Pues agregando a la fantástica definición que acaba de dar nuestra compañera Celia, pues yo agregaría el componente tecnológico. Con la tecnología hoy día se puede expresar diferentes cosas a través de una máscara que tú mencionabas al principio, que es la computadora. Entonces hay cierto anonimato que se presume existe en llevar a cabo este tipo de comunicaciones. El anonimato es relativo, porque cuando existen ya denuncias formales y se toma, digamos, ya una investigación, se pueden llevar a cabo distintas acciones para poder identificar quién está atrás de un acoso sexual o de algún tema de amenazas. Olimpia, ¿cómo se manifiesta esta violencia sexual cibernética? Mira, hay algo muy interesante en el activismo digital y en, digamos, los activistas que vemos este tema de la violencia sexual cibernética, que es un término que se ha acuñado a la gama de violencias digitales. La violencia sexual cibernética para nosotras es el acto u omisión que se comete a través de las nuevas tecnologías, con o sin internet, cabe destacar, que dañan la dignidad de las personas, que dañan su privacidad, que dañan la integridad
sexualidad física por medio de el espacio digital o espacio online, pero que además tiene un plus que es lo que la hace diferente a todas, que es sin consentimiento de la persona. Tú no das el consentimiento para que tu vida sexual, tu vida íntima, esté publicada en las redes sociales. Tú no das tu consentimiento. Dice tu consentimiento para tener sexting, por ejemplo, con tu pareja, pero tú no lo das para que esa producción de contenidos íntimos se haga difundida a través de las redes sociales, que es un gran tema de debate, que es un gran tema de derechos contra cuidarse, autocuidado. Sin embargo, la violencia digital daña, como bien lo decía la licenciada, al 88.4% de mujeres, según el informe de violencia que hicieron mis compañeras de luchadoras. Ahora, hablamos del sexting y les vamos a dar, como todos los sábados en Vida Digital, un glosario. Les vamos a decir de qué se trata el sexting, el grooming y el cyberbullying y todos estos temas que son importantes y otros que están correlativos con la violencia cibernética pues en todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales y las computadoras y toda la cibernética. Pero a mí me gustaría también hacer hincapié en un tema muy importante. ¿Se vulnera tu sexualidad a través de un acosador, se puede llamar, o de un detractor del sexo, cuya identidad no es conocida, puede ser un hombre o una mujer? Y las personas que yo me enteré tenían mayor vulnerabilidad a esta situación, independientemente de ser hombres o mujeres. Estamos hablando de adolescentes, que el acosador llega a través de ellos por cosas que les gustan. Por ejemplo, están ellos con un juego online y de repente despliegan otro juego que les va a llamar más la atención y en eso empieza a tener contacto con una persona cuyo nombre luego es un apodo o un nick, como le llaman, es un sobrenombre, y comienza a hacer preguntas que le gustan porque está viendo los gustos y las preferencias del chico o de la chica. Y por ahí llega. Entonces tenemos una situación muy difícil porque estamos contra los gustos de nuestros jóvenes, tener que supervisarlos y además saber con quiénes están teniendo contacto a través de las redes y están siendo personas que no sabemos ni quiénes son. Vamos a hablar de esto porque verdaderamente es un temazo y tenemos que estar muy pendientes, tengamos o no hijos, siempre tendremos a alguien a quien cuidar y nosotros mismos podemos ser vulnerables en nuestra vida sexual. ¿Les parece bien? Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausita y regresamos con nuestras redes. Comiencen a escribirnos, por favor, en Twitter, en Facebook y nos llamen también para preguntarnos sobre el ciberacoso sexual. Regresamos. No, nunca. No. No, porque pues me expone a mí y expone mi reputación y mi integridad y podría salir muy afectado. Yo lo más atrevido que he hecho es publicar fotos en traje de baño con mis amigas en una red social. No, yo no he mandado fotos mías que me pueden comprometer, ya que pues siento que no es una muy buena acción y a mí me han enseñado en mi casa y en la escuela que no hay necesidad de estar haciéndolo. No, pero o sea, como chistosas de mí, pues tal vez, pero no trato de hacerlo mucho. Nunca con una intención de afectar a una persona, pero pues sí, pues he compartido varias cosas que a lo mejor después te pones a pensar y piensas que a lo mejor no fue una buena idea compartirlos. Por ejemplo, hay ciertas imágenes como memes que pueden ser muy ofensivos, de que tocan algunos casos muy ofensivos para algunas personas y pues que no estaría mal pensarlo dos veces antes de compartirlos. Ahí están los adolescentes que nos han contestado si han enviado imágenes que les han comprometido su vida sexual o si les han pedido imágenes que les han comprometido de alguna otra manera también. Chats, videos, canciones que bajan online, juegos. Hay muchas formas de atrapar a un adolescente para hacer o tener un ciberacoso sexual. Y me gustaría que nuestros invitados especialistas en esta mañana nos hablaran sobre este tema y nos dijeran específicamente cuál es la experiencia o los conocimientos que ustedes tienen sobre esta importante violencia y aberración que se está teniendo con los adolescentes y chicos menores de edad para acercarlos a intimidar su vida sexual y a comprometerles. Ingeniero. Sí, Rocío, pues hablábamos previo al programa sobre la evolución de la tecnología. Me gustaría aclarar y comentar de manera abierta
lo importante que es la tecnología. La tecnología, incluido desde luego el Internet, es un factor fundamental. Genera de hecho las capacidades para que pequeños competidores puedan competir con grandes empresas y generar nuevos modelos de negocio. El Internet genera desde luego riqueza y genera conocimiento para la propia sociedad. Debemos de utilizarlo de manera adecuada. Se han hecho diferentes acciones en materia de prevención para el uso adecuado del Internet y crear ciudadanos digitales verdaderamente responsables, y aprovechemos el potencial de estas tecnologías, ¿no? Lo positivo del tema. Exactamente. Desde luego, desafortunadamente hay diferentes factores y diferentes situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y muy específicamente de nuestras niñas, niños y adolescentes. La clave en el tema del ciberacoso sexual y cualquier situación similar a esta es la prevención, es hablar con nuestras niñas, niños y adolescentes de lo vulnerable que es compartir información en Internet, pero además de la responsabilidad que tenemos que tener al crear un perfil de una red social, por ejemplo, o de empezar a tener comunicación electrónica a través de cualquier otro mecanismo, por medio de chat, por ejemplo, o por correo electrónico. Inclusive los propios proveedores de redes sociales te indican cuál es la edad mínima que debe de tener el usuario para poder crear una red. Y muchas veces los padres no nos fijamos en que nuestro hijo a lo mejor de 8 o 9 años ya está con presencia en Facebook, y desde luego tienes que alterar la edad para poderte registrar. Por ejemplo, en Facebook la edad mínima es de 13 años, si no mal recuerdo. Entonces, por ahí empieza todo. Tenemos que, como padres de familia, estar atentos a el uso de las tecnologías de nuestros hijos. Y no siempre son redes sociales. Está, por ejemplo, el hecho de que están ellos jugando, ¿no? Tienen un juego online, por ejemplo, Olimpia. Sí. ¿Quiénes son los que están detrás de este ciberacoso sexual? Eso justamente es lo que te iba a comentar. O sea, no siempre la violencia, es que a la violencia digital es una gama de diferentes tipos de violencias, ¿no? Que dañan la inseguridad, la dignidad y la sexualidad o intimidad de las personas. Turnándonos a solo la sexualidad y la intimidad, tenemos que hablar entonces a que es la producción sin consentimiento de contenidos íntimos. Si hablamos de acoso, entonces podemos hablar de diferentes gamas o diferentes cuestiones. Es una extensión de la violencia sistémica que vivimos en espacios comunes, en la calle, en la casa, con la familia, pero que se traslada al espacio digital y después se puede volver a regresar. Con el caso de los videojuegos en el que tú ponías, por ejemplo. No siempre es el agresor, ¿no? La encuentra la víctima por medio de redes sociales, ¿no? Ejemplo, el caso de Itzel, de 12 años, de Puebla, en el cual le crearon una avatar de ella misma para crear un videojuego por Xbox donde jugaban a violarla, a quemarla, a mutilarla, y después le enviaban las capturas de pantalla y todos al mismo tiempo y a la misma hora se comprometían a jugar con ella virtualmente. Cuando llegaban el hecho a las autoridades, pues parecía que es un avatar, no existe. No te violaron, no te penetraron, no jugaron contigo. Al fin que todo fue virtual, Todo ¿no? fue virtual. No y pasa entonces nada. para la sociedad misma, para incluso muchos activistas, para las mismas instituciones, pareciera que lo virtual no es real. Y pareciera que este espacio es una serie de algoritmos que no entendemos todavía los ciudadanos de a pie y que creemos que no existe. Si bien es cierto, los más propensos son los jóvenes entre 13 y 18 años, pero también hablamos de la otra estadística que tiene que verse con perspectiva de género, porque las mujeres de 16 a 30 años, según el informe de violencia digital contra las mujeres que hizo Luchadoras, son las mujeres precisamente las que estamos vulneradas. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa con los feminicidios, es lo mismo que pasa con el acoso callejero. Es una extensión de la violencia sistémica que vivimos a diario las personas en la vida, digamos, real, con una extensión de violencia digital. Los principales agresores en el caso de violencia digital que nosotros hemos visto, documentado con más de 800 casos, han sido parejas, casi, o sea, exparejas o tu pareja. Exparejas, ¿no? Comúnmente, un familiar, alguien cercano, amigos o amigas. Claro. Las víctimas de violencia digital
no siempre son mujeres, sí hay hombres, una menor medida, pero desgraciadamente apelan más a las mujeres porque se sexualiza nuestro cuerpo, se ve como un objeto sexual. Y cuando vas a las redes no solamente es que intercambiaron imágenes sexuales, no, como la foto de la chica que se toma una, como lo decía en el testimonio, se toma una foto en la playa, la recortan como cuando recortaban las niñitas estas de papel que jugábamos, y después la suben a una página en HTTP en donde señalan que la niña está ofreciendo servicios sexuales. Esa es trata virtual de mujeres para nosotras, aunque no esté tipificado o aunque no se pudiera reconocer. Es una gran gama que no siempre es la víctima quien sube este contenido. Claro, porque esa fotografía fue tomada de manera social, alguien la sube a las redes y otra persona la toma para hacer este acoso sexual. Bueno, ya en ese sentido estamos hablando de alguien que va a vender pornografía o va a vender favores sexuales de alguna mujer y necesita esa imagen para hacerlo, pero sin el consentimiento de la persona y sin que esta persona se dedique a ello. Pero volvemos al tema con los adolescentes, mi querida Celia. Sí, yo quisiera hacer también una anotación. Con el tema que comentaban de la responsabilidad que tenemos que tener como usuarios de Internet y como padres de familia o madres de familia, ¿no? Y yo empezaría haciendo la distinción de que el Internet o las plataformas digitales hoy en día también son espacios públicos, ¿no? Y creo que es un tema que hay que concientizar cada vez más entre la juventud y entre la gente que se encarga de educarlos, ¿no? Gente que está al cuidado de las y los jóvenes. Porque normalmente no vemos al Internet como un espacio público, ¿no? Muchas chicas y chicos todavía sienten o creen que es un espacio a lo mejor más privado y más íntimo donde pueden compartir. Te voy a interrumpir un poquito, Celia, para mandar a corte. Vamos a regresar a seguir hablando de ello y además el testimonio de una chica sobre esto que está hablando Celia. Regresamos con el acoso sexual cibernético, es decir, a través de redes, a través de todos estos dispositivos, a través de la computadora, donde tu intimidad y tu sexualidad se ve vulnerada por medio de todo lo que existe en las redes, o en la web, como le pueden llamar, o en la red. Es decir, juegos, videojuegos, música que te gusta, videos, puede ser también a través de tus perfiles de redes sociales. En fin, puede haber personas, puede haber pederastas u otras personas que se acercan y con la intención de vulnerar tu vida sexual, de extorsionarte también puede ser, de pedirte fotografías comprometedoras o incluso nos podemos ir hasta el asunto de hacerte un cyberbullying, es decir, de molestarte, de intimidarte con tu vida sexual porque simplemente compartiste una fotografía que te parecía simpática en ese momento y tus propios compañeros se pueden reír de ti o pueden utilizarla para molestarte, para hacerte este bullying a través del mundo de las tecnologías. Celia, nos estabas hablando de algo importante que es precisamente esta vulneración a los adolescentes, pero había algo más, ¿no? Había temas específicos sobre esto. Sí, el tema de que hay que empezar a ver el Internet y las redes sociales como un espacio público, ¿no? Cuando salimos a la calle estamos muy conscientes, especialmente como mujeres, que hay que tener ciertas actitudes o comportamientos a lo mejor para cuidarnos, ¿no? Para protegernos de posibles ataques o de posibles situaciones de peligro, ¿no? Como mujeres eso es una cosa que damos por hecho porque existe, ¿no? El acoso callejero es una problemática que afecta al 80-90% de las mujeres en México y en el mundo, ¿no? Y sin embargo en Internet no tenemos como esa conciencia de que tenemos que usarlas y utilizarlas también con cierto cuidado, ¿no? Y siguiendo algunas medidas al menos básicas y de privacidad y de seguridad que van a garantizar o al menos van a prevenir que podamos caer en ese tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Hasta lo provocamos, ¿no? Yo creo, porque ahora con esto del Instagram, que les encanta las selfies, tomarse una fotografía de sí mismos o de sí mismas, ¿no? Mira cómo estoy mejorando físicamente porque estoy yendo diario al gimnasio. Sí. Y se toman una fotografía pues ya enseñando más partes del cuerpo o incluso pues en traje de baño o un poco más. Y la suben a sus redes y no pasa nada. No hay quien nos esté dando un código de ética o de cierta prevención para que sepamos que de repente esa imagen que estamos subiendo y que nosotros mismos estamos poniendo a mano de tutti mundi, de todo el mundo, haciéndola pública, como decías, de que cualquiera la puede utilizar o desvirtuar. Nosotros mismos podemos ser los autores de nuestra detracción y de nuestra
pues ahora sí que de nuestra manera en cómo nos pueden dar el ciberacoso, cómo nos pueden hacer ciberacoso sexual. Sin embargo, las ¿no? mujeres siempre somos más propensas a tener una reacción negativa con el contenido que compartimos, ¿no? Si tú ves los casos, traemos ahora una campaña justamente como para visibilizar qué tan diferente es la reacción de un contenido compartido por una mujer y compartido por un hombre, ¿no? La misma fotografía en el gimnasio de una chica, ¿no? A lo mejor sí pecamos mucho de vanidad, ¿no? Y de tomarnos selfies por todo, pero la misma fotografía en la misma circunstancia tomada por una mujer o por una chica que por un chico es muy diferente la reacción, ¿no? Entonces, sí, como mujer eres muchísimo más propensa a recibir ataques y a recibir esa violencia, ¿no? Que está muy bien definida aquí en este panel como violencia sexual, porque normalmente está dirigida a, como decía Olimpia, ¿no? Atacar tu integridad y tu dignidad como mujer, ¿no? Bueno, yo quiero aclarar algo, o sea, subimos las fotografías y vamos, no significa que por ello estamos estamos diciendo, hey, yo quiero ser, ¿no? Vulnerada. Justo eso te iba a decir. No quiero ser vulnerada o vulnerado. Justo es parte de nuestra privacidad, pero de alguna forma la estamos haciendo pública. Sin embargo, no estamos pidiendo que nos estén haciendo un ciberacoso. Perdóname, nada más estaba viendo que Olimpia como que tenía Justo ese mito es el que quería yo como reacomodar ahorita. No podemos decir, somos a veces culpables porque eso es el principal límite del acceso a la justicia que tenemos las mujeres, del acceso a la justicia online, cabe destacar. Porque cuando se sube una fotografía, las personas de una mujer desnuda, las personas lo primero que piensan es que es una mujer inmoral, que es una mujer que no tuvo educación en su casa, que es una persona de la mala vida, y entonces el ataque continuo. Y después viene daños a tu sexualidad, a tu salud, a tu movilidad y a tu libre expresión. Lo que necesitamos es educación digital para prevenir, sí, pero no prohibir el hecho, porque si yo viniera ahorita con un escote y alguien me estuviera dando comentarios a través de las redes del programa, yo no tengo ninguna culpa por haber tenido el escote. Asimismo, las chicas que suben fotografías a los espacios. Ahora, no todas las fotografías que se comparten con contenido sexual son porque ellas las suben. Educación digital sí, pero quitar como el mito de la culpabilidad, porque eso es lo primero por lo que no denuncias. 80% de las mujeres que hemos sido víctimas no denuncias por miedo a la culpabilidad que tienes de tomar como objeto sexual tu propio cuerpo y hacer sentir que eres lo peor de este mundo. Yo creo que hay algo que decir al caso y esto es como que genera polémica, ¿verdad, ingeniero? Permíteme solo un segundito. Vamos a ver este sondeo que es importantísimo, es un testimonio que se llama Yo Respeto, porque viene al caso y ahora caemos con el ingeniero que está, por supuesto, en esta mañana de Vida Digital. Estamos hablando del ciberacoso sexual y este testimonio se llama Yo Respeto. Escúchenlo y véanlo. Y yo había terminado una relación con otra persona. Entonces, bueno, yo estoy con este nuevo novio y en eso él tenía su celular, como todo, siempre a la mano, y empieza a recibir notificaciones de que lo estaban siguiendo en Twitter una tal, como era mi nombre, pero un poco alterado ahí, como burlándose, como el nombre de un animal y el mío, y lo mismo en Facebook, y le llama la atención y me dice, ay, pues mira, se parece a ti, me dice, pero está desnuda. Entonces vemos la foto y vemos que soy yo desnuda. En eso empiezan a entrar llamadas de amigas que me decían, es que en Facebook están subiendo fotos de ti desnuda. En estos perfiles apócrifos de Facebook y Twitter remitían a un blog y había todavía más información. Dentro de todo estaba como que muy rebasada, pero se alcanzaba a leer y reconocer, y eran chats muy privados míos de distintos momentos. Pero una parte mía, así como en un parpadeo así, dije, suena también a que puede ser mi exnovio enojado, ¿no? Pues sí, todo resultó que había sido este exnovio, que él había planeado todo, había pues dado de alta estas cuentas y había robado información, porque eran fotos que yo no le había compartido a él, sino que las sustrajo de mi computadora. Y bueno, a mí me violentó mucho el suceso. Ahorita uno lo platica, pero en ese momento, cuando te ves así de insultado, difamado, que cobra esta dimensión, ¿no? Y eso es de la gente que yo me enteraba, porque supongo que mucha gente vio las fotos y no me dijo nada. A lo mejor yo lo viví como en una dimensión mucho mayor de lo que realmente fue, pero sí sentí que había llegado como un final, o sea, sí hasta pensé en suicidarme. Oye, hasta pensé en suicidarme, se cortó un poquito, pero eso dijo ingeniero Oliver González. ¿Cómo sanciona la autoridad este tipo de delitos?
Claro, te quería comentar brevemente sobre el tema anterior que estábamos hablando. No se trata de restringir el uso de las redes sociales ni de culpabilizar a las personas. Lo que sí es importante es la educación digital, como bien lo comentó Olimpia, eso es muy importante. Pero esa educación digital, ¿quién nos las da? ¿Dónde la encontramos? Perfecto. Como padres, ¿a dónde acudimos para enseñarle a los hijos? Gracias por la pregunta, excelente. La Policía Federal tiene un área especializada en la parte de atención de delitos cibernéticos. Es un área que, por instrucción del comisionado general, el maestro Manelí Castilla Cravioto, y el comisionado nacional, maestro Renato Sales, han instruido puntualmente la capacitación constante y la atención de estos temas. Nosotros tenemos varios canales de comunicación. Oliver, perfecto. Regresamos, no se vaya. El ciberacoso sexual cibernético, y estaba hablando con el ingeniero Oliver, Oliver González, que nos está hablando precisamente de cómo la Policía Federal interviene cuando hay un tipo de ciberacoso sexual, pero estábamos tocando un tema muy importante, la cultura o educación digital. ¿Cómo la conseguimos? ¿Cómo la podemos encontrar para ofrecerla a nuestros hijos o a quienes creemos que están vulnerados por esto? Claro, Rocío, te comentaba. La Policía Federal toma muy en serio el tema de los delitos cibernéticos y te decía que hay un área especializada y multidisciplinaria. Tenemos 4 áreas que juntas suman capacidades para atender este tipo de situaciones y otras también complejas. Tenemos un centro especializado en respuesta a incidentes cibernéticos que se conoce como CERT-MX, que se dedica a atender temas mucho más técnicos, pero de alguna otra forma tiene las capacidades para poder atender situaciones como cuando colocan contenido que está dañando a un menor o está dañando a una persona, para que nosotros a través de la coordinación internacional, sitios hospedados tal vez en China o en Rusia o en cualquier parte del mundo, nosotros podamos hacer las gestiones para retirar ese contenido que está afectando. Desde luego todo lo hacemos a través de los procesos legales. ¿Ustedes rastrean el IP o la dirección? Por supuesto, identificamos de esa página, porque desde luego el tema del ciberacoso sexual muchas de las veces es colocar imágenes en portales de internet o en foros que están hospedados en cualquier servidor en cualquier parte del mundo. Entonces lo que hacemos nosotros es identificar en dónde está esa página, qué servidor es, y ubicar el contacto en ese país para que nos ayude en la gestión de retirar el contenido, porque tenemos la evidencia que está dañando a un ciudadano mexicano. A ver, por ejemplo, bueno, me pongo a pensar que yo acudo, escribo a www. Me estabas diciendo que es gov.mx/Policía Federal. Sí, ese es, ¿no?, el sitio web. El sitio web, para que yo pueda, de algún momento, si yo estoy vulnerado, soy víctima, me acerco a ustedes. Sí. Y hay una persona que me va a atender mi caso personalmente a través también de un correo, de un chat, o ¿cómo va a ser ese contacto para que me ayude? Claro, tenemos varios canales de comunicación. Una es directo al 088, que es el Centro de Atención Ciudadana. 2 es PF Móvil, que puede ser descargado en cualquier... ¿Es una aplicación? Es una aplicación. A cualquier dispositivo móvil, y tenemos uno especializado que se llama PF Ciber, ahí donde podemos reportar... PF Ciber. Ciber. Sí, que podemos reportar ahí el contenido de algún sitio que está llevando a cabo acciones de alguna u otra forma dañinas o fraudulentas. Entonces únicamente colocamos la dirección del sitio dentro de la aplicación y lo enviamos. Con eso nosotros lo revisamos, llegamos a cabo el análisis del contenido, si está infringiendo o no alguna situación, y entonces nosotros llevamos a cabo las acciones de investigación y gestión para poder neutralizar ese sitio que está afectando. ¿Tienen muchísimas quejas? ¿Tienen muchas denuncias? ¿O sí, cómo vamos desde en luego, ese tema? nada más como dato, en 2017 atendimos alrededor de 10,000 denuncias ciudadanas a través del 088 y estos mecanismos que acabo de mencionar. De esos 10,000, casi 10,000 denuncias, alrededor del 7% tienen que ver con temas que afectan a niños, niñas y adolescentes. En específico del caso de amenaza a menores, el tema del ciberacoso a menores, fueron alrededor de 140
49 casos de uno y 145 casos del otro, lo que tuvimos atendiendo en el año 2017. Niños y niñas. Niños y niñas, ¿sí? Siendo vulnerados en su vida sexual por el ciberacoso. A través de acciones, a través de la tecnología, a través del internet, de correo electrónico, de redes sociales. Y te decía yo, el equipo de multidisciplinario, porque es importante que la ciudadana conozca las capacidades que tiene la Policía Federal y que se acerque a nosotros, de verdad. Estamos para servir a la ciudadanía. Tenemos un área especializada en atención de niñas, niños y adolescentes. El tema de lo que es abuso sexual infantil, o que algunos lo llaman pornografía infantil, y trata de personas online, del cual hemos tenido muchos casos exitosos, afortunadamente, donde hemos detenido a delincuentes que han llevado a cabo estas actividades y que hoy día están tras las rejas. Como un ejemplo que nos pudieras dar, Oliver. Claro, un ejemplo importante, en el 2017 se detuvo una banda que comercializaba imágenes de niñas y de niños menores de edad, desde luego con contenido sexual, los ubicaba en sitios de internet que hospedaba en diferentes partes del mundo y ese contenido lo vendía. Desde luego estaba afectando. ¿Era una banda mexicana? Es una banda formada por organización por diferentes nacionalidades. En diferentes nacionalidades, en 3 países distintos, desde luego incluido México. Hoy día esas personas están detenidas, llevando a cabo esas acciones a través de estas áreas especializadas que comento. Por eso es muy importante analizar el caso puntual e identificar en dónde se puede tipificar alguna conducta. Desde luego nosotros no hacemos la tipificación, corresponde al Ministerio Público, pero nosotros aportamos las evidencias correspondientes para llevarla a cabo. Inclusive, déjame comentarte que muchos de los casos de éxito que tenemos nosotros es porque nosotros mismos vamos a presentar la denuncia al Ministerio Público. A través de la colaboración internacional nos damos cuenta que a través de alguna red social se está transmitiendo contenido que está afectando tal vez a una niña o a un niño. Claro. Nosotros recolectamos toda la evidencia y la llevamos al Ministerio Público. Y el Ministerio Público genera una carpeta de investigación, presentamos toda la evidencia para que el juez autorice ya una acción legal. Vamos a llevar a cabo. ¿Y en el caso de los adultos, cómo procede igual? Es un caso, desde luego, distinto porque es un tratamiento diferente, pero hay casos en el tema del ciberacoso sexual que se están dando últimamente, que es un perfil falso de una chica tal vez muy guapa que contacta a un ejecutivo, tal vez un gerente, un director general de alguna institución y se empieza a ser amigo de esta persona. Una vez que ya tienen una amistad... Porque incluso conoce además previamente sus gustos, por lo que él ha navegado en la En ese momento, esta persona que opera este perfil ya conoce a su familia, ya conoce el puesto, cuánto gana, ¿sí? Ya conoce quiénes son sus jefes y su primer círculo. Entonces lo que hace es, cuando ya empiezan a tener mayor relación, empiezan a intercambiar contenido sexual. Cuando ya tiene este contenido sexual, esta persona que opera este perfil, lo empieza a extorsionar, se llama sextorsión, y es en adultos. Y entonces le obliga a que deposite una cantidad de dinero, si no hace público esa información, se lo va a dirigir a su esposa o a su esposo, o a sus jefes o a sus hijos. Entonces la persona entra en pánico y entonces deben de denunciar. Claro. Porque ese es un delito, es una extorsión al final de cuentas. Y hay que perseguirlo y hay que, por supuesto, detenerlo. Exactamente. ¿Qué es el sexting? ¿Qué es el grooming? ¿Qué son todas estas palabras que nos suenan tan extrañas, pero que son parte del lenguaje cibernético y del acoso en el ciberespacio? Regresamos con esto. Afectando. ¿Tienen muchísimas quejas? ¿Tienen muchas denuncias? ¿O sí, cómo vamos desde en luego, ese tema? nada más como dato, en 2017 atendimos alrededor de 10,000 denuncias ciudadanas a través del 088 y estos mecanismos que acabo de mencionar. De esos 10,000, casi 10,000 denuncias, alrededor del 7% tienen que ver con temas que afectan a niños, niños y adolescentes. En específico del caso de amenaza a menores, el tema del ciberacoso a menores, fueron alrededor de 149 casos de uno y 145 casos del otro, lo que tuvimos atendiendo en el año 2017. Niños y niñas.
Niños y niñas, ¿sí? Siendo vulnerados en su vida sexual por el ciberacoso. A través de acciones, a través de la tecnología, a través del internet, de correo electrónico, de redes sociales. Y te decía yo, el equipo de multidisciplinario, porque es importante que la ciudadana conozca las capacidades que tiene la Policía Federal y que se acerque a nosotros, de verdad. Estamos para servir a la ciudadanía. Tenemos un área especializada en atención de niñas, niños y adolescentes. El tema de lo que es abuso sexual infantil, o que algunos lo llaman pornografía infantil, y trata de personas online, del cual hemos tenido muchos casos exitosos, afortunadamente, donde hemos detenido a delincuentes que han llevado a cabo estas actividades y que hoy día están tras las rejas. Como un ejemplo que nos pudieras dar, Oliver. Claro, un ejemplo importante, en el 2017 se detuvo una banda que comercializaba imágenes de niñas y de niños menores de edad, desde luego con contenido sexual, los ubicaba en sitios de internet que hospedaba en diferentes partes del mundo y ese contenido lo vendía. Desde luego estaba afectando. ¿Era una banda mexicana? Es una banda una formada organización por que diferentes estaba nacionalidades. En diferentes nacionalidades, en 3 países distintos, desde luego incluido México. Hoy día esas personas están detenidas, llevando a cabo esas acciones a través de estas áreas especializadas que comento. Por eso es muy importante analizar el caso puntual e identificar en dónde se puede tipificar alguna conducta. Desde luego nosotros no hacemos la tipificación, corresponde al Ministerio Público, pero nosotros aportamos las evidencias correspondientes para llevarla a cabo. Inclusive, déjame comentarte que muchos de los casos de éxito que tenemos nosotros es porque nosotros mismos vamos a presentar la denuncia al Ministerio Público. A través de la colaboración internacional nos damos cuenta que a través de alguna red social se está transmitiendo contenido que está afectando tal vez a una niña o a un niño. Claro. Nosotros recolectamos toda la evidencia y la llevamos al Ministerio Público. Y el Ministerio Público genera una carpeta de investigación, presentamos toda la evidencia para que el juez autorice ya una acción legal. Vamos a llevar a cabo. ¿Y en el caso de los adultos, cómo procede igual? Es un caso, desde luego, distinto porque es un tratamiento diferente, pero hay casos en el tema del ciberacoso sexual que se están dando últimamente, que es un perfil falso de una chica tal vez muy guapa que contacta a un ejecutivo, tal vez un gerente, un director general de alguna institución, y se empieza a ser amigo de esta persona. Una vez que ya tienen una amistad... Porque incluso conoce además previamente sus gustos, por lo que él ha navegado en la red. En ese momento, esta persona que opera este perfil ya conoce a su familia, ya conoce el puesto, cuánto gana, ¿sí? Ya conoce quiénes son sus jefes y su primer círculo. Entonces lo que hace es, cuando ya empiezan a tener mayor relación, empiezan a intercambiar contenido sexual. Cuando ya tiene este contenido sexual esta persona que opera este perfil, lo empieza a extorsionar, se llama sextorsión, y es en adultos. Y entonces le obliga a que deposite una cantidad de dinero, si no hace público esa información, se lo va a dirigir a su esposa o a su esposo, o a sus jefes o a sus hijos. Entonces la persona entra en pánico y entonces deben de denunciar. Claro. Porque ese es un delito, es una extorsión al final de cuentas. Y hay que perseguirlo y hay que, por supuesto, detenerlo. ¿Qué es el sexting? ¿Qué es el grooming? ¿Qué son todas estas palabras que nos suenan tan extrañas, pero que son parte del lenguaje cibernético y del acoso en el ciberespacio? Regresamos con esto. Pues prácticamente en el hecho de que cuando somos jóvenes y llegamos a tener esta clase de situaciones, pues nos genera mucho bullying en la escuela, ¿no? Bueno, las consecuencias es el daño moral que sufre la persona al momento en el que su privacidad y su intimidad es exhibida en redes sociales con diferentes fines, ya sea para humillarla o simplemente para causar ese daño moral. Evidentemente se va a sentir mal, puede entrar en depresión inclusive y muy fuerte. Depende de la gente qué tanto autoestima tenga y qué tanta fortaleza tenga en sí misma. Principalmente yo pienso que sería algo muy traumante para la persona, ¿no?
Yo pienso que más siendo mujer, ¿no? Pues le pasó a una amiga y la verdad es muy difícil. Ella casi se sale de la prepa, tuvo que ir al Ministerio Público, tuvo que ir a la asociación de la UNAM. Es muchos problemas para la persona, o sea, porque ni siquiera es, o sea, no la ven como la víctima, la ven como la culpable, o sea, y eso es algo demasiado malo para lo que hacen. Fátima García nos ha llamado y nos ha compartido lo siguiente y estamos leyendo todo lo que nos envían a través de las redes, de Twitter, de Facebook también, por supuesto, de las llamadas que nos hacen. Dice, hace un mes empecé a recibir mensajes de un desconocido que al parecer me sigue a todos lados. Me manda fotos de cuando salgo del trabajo y de cuando llego a mi casa. Hice un cambio de rutinas y ahora tardo un poco más en llegar o me voy a dormir a casa de mis padres. Cuando no llego me llega un mensaje a mi teléfono preguntándome ¿en dónde estoy? Ya traté de poner una denuncia y me dicen que eso no es un delito. ¿A dónde puedo acudir? Muy bien. De entrada podría comunicarse con nosotros a través de los mecanismos 088, PF Ciber, PF Móvil, para que nosotros le demos la orientación. Necesitamos tener más elementos, conocer el caso, para ver si a través, porque también tenemos un equipo de abogados dentro de la unidad de ciberseguridad, para poder darle orientación e inclusive a través de qué Ministerio Público puede presentar la denuncia. Porque esto puede llegar a mayores, ¿no? Claro. O sea, se empieza por ahí y termina siendo después una situación de fatalidad. Hablábamos de que hay muchas palabras que nos llevan a no entender lo que nuestros hijos están chateando o se están comunicando con otros jóvenes o con personas que son los anónimos que quieren vulnerar su vida sexual o pueden tener un, ¿cómo se llama esto? Lo que estamos hablando, el ciberataque sexual. Quiero decir, tenemos que hacerlo más castellano, ¿no? Lo más castellano posible. Entonces pero estas no se pueden, son anglicismos. El happy slapping, lo vamos a poner más adelante para que lo escuchen, el booming, el dating, violence, cyber dating. También está lo que es el grooming. Está otra cosa que se llama el sexcasting y el sexting, que Olimpia nos habló de eso al inicio del programa. ¿De qué hablamos cuando nos dirigimos hacia el término sexting? Sexting es sextear, ¿no? Es el sexting, ¿no? De sextear por medio de un aparato, por medio electrónico. ¿Te estás texteando de un sexo? Móvil. Sexo, así es, sextear texto. Es el intercambio de contenido íntimo consensuado, el intercambio de contenido íntimo consensuado que se da de tú a tú, vis a vis, una pareja, ¿no? Cuando me dicen, es que hice sexting, por ejemplo, en 4 estados de la República hay un acercamiento a una tipificación del sexting, cuando lo que debería tipificarse es la violencia digital que se ejerce a través del sexting, pero que no es que la persona intercambia, entonces cualquier humano que quiera tener sexo virtual con su pareja te dé un delincuente, y de eso no se trata de que si violan tu privacidad y tu intimidad, debería constituir un delito. Cuando no es autorizado por ti, consensuado. Así es, sexting es el intercambio de contenido erótico, íntimo, consensuado. Pero lo pueden parejas, utilizar para ¿no? extorsionarte. Pero también el sexting, ¿no? También el sexting se puede dar en diferentes modalidades. Por ejemplo, los famosos packs que se dan entre adolescentes y también jóvenes hasta 30 años, mándeme el pack, súbeme el pack, que son, digamos, prácticas juveniles de moda que se hacen mandando fotografías íntimas en chats de Facebook o de WhatsApp, en el Snapchat, que se borra WhatsApp, la foto. Que es el pack. Entonces, pues los packs andan distribuidos por todos los espacios digitales sin tu consentimiento, y esas son como las principales problemáticas que tenemos. Por ejemplo, el grooming, ¿no? Siempre hemos como tratado de criticar un poquito esos términos y tratado de hacerlos más a lo que tú decías, más al español. Pero el problema es que ¿no? nuestros chicos no los utilizan, hasta los utilizan para que incluso papá y mamá no se enteren, o los adultos o tutores o quien sea que esté a cargo de esos menores, ¿no? Sí, el grooming es el grooming es el chateo de por medio de un espacio digital, por medio de un espacio virtual, cuando una persona adulta se hace pasar por una persona pequeña, digamos, soy Ernesto, tengo 12 años, cuando en realidad Ernesto tiene 14 años, e intercambia información con las niñas, con los niños, pero con fines de obtener favores sexuales o obtener cuestiones íntimas de esos niños. ¿Se gana la confianza anónimo o con un sobrenombre del menor para pedir expresamente eso, ya comprometerle con fotografías? Pero primero lo que yo entendía y lo que yo me enteré es que comienzan, no son tan directos, no son tan a la raíz, van primero por las ramas, se van con ¿qué cantante te gusta?
cuáles son tus gustos. O sea, ¿te encanta el fútbol? Pues yo conozco esto y esto y esto. O tales actores, o tales series me fascinan igual que a ti. Entonces comienzan por los gustos del menor o la menor. Se van ganando la confianza y después comienza, ahora sí, el ciberataque sexual, ¿no? Porque ya le implica el que le piden contenido de contenido sexual, sean fotografías o datos, para que comprometan al niño y estén pues vulnerando su sexualidad, ¿no? Así es, básicamente es el mismo modus operandi, por decirlo de alguna manera, de la gente que recluta mujeres o niñas para trata de personas, ¿no? Empiezan como una relación de pareja, ¿no? Fingiendo que son otra persona que no son, enamorando a la niña o a la mujer y pues después buscando cómo encontrarla físicamente, y entonces ya hay ese tema de extorsión y ese tema de manipulación y todo lo que implica que una chica abandone su casa y se vaya ¿no? con esta persona, claro, que no conoce, que ha visto o que nunca ha visto, no, y vela por primera vez, pero que ya siente que conoce, ¿no? Oye, fíjate que eso es muy importante aclarar. Yo quisiera hacer una cosa importante de aclaración. A todos los chicos que nos están viendo, no tengan miedo jamás de comentar a sus padres, tutores o a personas mayores que les puedan ayudar. Si alguien les pidió un contenido sexual y ustedes lo enviaron, no se sientan culpables. Sí. Ustedes son las víctimas y tienen que comentarlo, y si sienten que esto está mal, se lo tienen que decir a esa persona, claro, para que les ayude y no vayan a caer en una situación peor. Sí, yo quisiera agregar un tema que me parece importante del grooming. El grooming, inclusive nosotros en nuestras campañas de prevención que realizamos, le llamamos que es la antesala del abuso sexual infantil, o del la antesala de la pornografía infantil, en algunos casos. Un término no muy aceptado, el tema de pornografía infantil, pero al final se entiende el tema. ¿Por qué? Porque no siempre es solamente una afectación psicológica. Cuando ya convencen al menor, a la niña o al niño, es probable que puedan manipularlo a tal grado de sacarlo de su casa. Claro, ya hacen la cita física, ¿no? Tener un daño físico, sí, es muy importante. Qué barbaridad, es un tema muy importante de verdad, porque pareciera, como decía Olimpia, comienza virtual. No pasa nada, decimos papá y mamá, ¿no? No pasa nada, es virtual, no hay contacto físico, pero ¿y si lo hay? Y cuando llega el contacto físico y luego viene una violación o algo peor. No, y el daño psicológico, que a veces es irreversible. Tremendo. Vamos a una pausa y vamos a regresar con esto, que es muy importante, sobre el ciberataque sexual en Vida Digital. Sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías y o videos producidos generalmente por el propio remitente a otras personas por medio de teléfono o internet. Frecuentemente, estas imágenes eróticas son usadas para desprestigiar a la persona. Sextorsión. Chantaje en el que alguien, menor o mayor de edad, utiliza imágenes eróticas producidas en el sexting para obtener algo de la víctima, generalmente amenazando con su publicación si no cede a sus peticiones. Happy slapping. Práctica conocida como felices bofetadas, que consiste en agredir físicamente a la víctima mientras otras personas filman con el propósito de difundir el video posteriormente. Bombing. El ciberagresor usa un programa automatizado para colapsar el correo electrónico de la víctima con miles de mensajes simultáneos, causando fallo y bloqueo en la cuenta de correo. Cyberdating. Cortejo violento que aprovecha los dispositivos y redes sociales para ejercer dominio y control sobre la pareja. Sexcasting. Envío de contenidos sexuales a través de webcam y la difusión de los mismos por correo electrónico, redes sociales o cualquier canal que permitan las nuevas tecnologías. Grooming. Conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza del menor a través de Internet, con el fin último de obtener concesiones de índole sexual.
Ahí está nuestro glosario de vida digital, de diálogos de fin de semana, que lo van a tener todos los sábados. Es un trabajo muy profundo y muy importante de nuestro equipo de producción, que pone a la disposición de todos para que vayamos entendiendo que en el mundo del ciberespacio, o en el ciberespacio, mejor dicho, para no repetirme, en el mundo de la tecnología, de los dispositivos, que ya nadie está libre de estar de alguna forma conectado a ello, necesitamos entender estos términos que muchas veces son anglicismos, como les decía en el programa pasado, y que tenemos que conocerlo para saber cómo hablan nuestros hijos con otros compañeros o con las personas adultas que incluso pueden estar llegando a sus vidas para dar un acoso sexual o un ciberataque sexual, como lo podríamos llamar también. ¿Cómo podemos prevenir, no nada más en los menores, sino también en los mayores, este tipo de violencias sexuales, cibernéticas? Claro, hay muchas medidas, las más importantes, creo yo, son, primero, usar claves robustas. ¿Por qué? Porque nuestras claves para entrar a los dispositivos. Para entrar a los dispositivos. Los passwords llamados. Los passwords para entrar al perfil de la red social o al correo electrónico. Robusto, ¿qué es una clave robusta? Mínimo 8 caracteres y hay que combinar números y letras y caracteres especiales. Hablábamos de que es muy complejo y luego se olvida. Pero hay un método que se conoce como phraseword. Es decir, nosotros vamos a construir una contraseña utilizando números como letras y desde luego acompañado con letras y al final un carácter especial. Por ejemplo, si queremos que nuestro password sea palmera, pones una P mayúscula, en lugar de la A pones un 4, en lugar de la L pones un 1, ¿no? Una arroba como A. Exactamente, una M, un 3, una R y otra vez un 4 y ahí le agregas un carácter especial, tal vez una arroba, un punto y coma. Combinas un punto, números, códigos y letras. Exactamente, y entonces esa es una manera muy sencilla de poner una clave robusta y de que definitivamente no se te va a olvidar, porque vas a poner alguna palabra que te haga recordar alguna situación. Ahora, esa es una, ¿no? Esa es una. Para que no entren a nuestros dispositivos, pero cuando ya cuando tú ya abriste tu dispositivo y entran a través de lo que decíamos chats, a través de videos, juegos, a través de música que te gusta, ¿qué haces? Sí, primero debemos de configurar adecuadamente el perfil de la red social. Casi siempre estas cosas se dan o acceden a tu perfil porque tenías un password que todo el mundo lo sabía o porque tu password era del 1 al 6, ¿no? O era tu nombre. Entonces de ahí toman el contenido y se empiezan a generar tal vez ciberacosos o el ciberbullying que se comenta, ¿no? Entonces, un tema fundamental es una clave robusta. La segunda es la configuración del perfil con las medidas de seguridad adecuadas. Todas las redes sociales que existen hoy día te permiten configurar de manera muy puntual el nivel de seguridad que tú necesitas en tu red. Entonces, antes de crear un perfil o después, inmediatamente que lo creas, hay que configurar el nivel de privacidad que necesitas. Recordemos que la red social solamente es una ampliación de medio de contacto con tus amigos. El hecho de aceptar gente desconocida es un riesgo. Claro. Entonces, cuando tengas una invitación de personas desconocidas, tienes que pensarlo dos veces para poder aceptarlo. Claro. La recomendación es no aceptar personas desconocidas. Cuando te solicitan una videollamada, tienes que bloquear. Tienes que bloquear. No debes de utilizar webcam en línea con personas desconocidas. Olimpia, cuéntame, ¿cómo podríamos prevenir esto, además de lo que nos ha dicho? Cuando ya eres una víctima de violencia sexual cibernética y queremos que sea una sobreviviente de esta, primero, conservar la calma, ¿no? Y saber que tú no eres culpable y que tu cuerpo no es para la diversión en las redes sociales, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que saber. La segunda es guardar toda la evidencia posible, links, capturas de pantalla, audios, llamadas, y estar totalmente enlazadas con nuestros dispositivos, ponerle contraseña absolutamente a todo. Pero en esto también hay algo que pasa a la segunda como ronda de ciberseguridad, que es el eliminar en ese momento, limpiar nuestras redes sociales, eliminar a todos los amigos que no conocemos, porque ellos pueden ser los agresores o la cadena de agresión se puede dar ahí. Y en segunda,
acercarse a ver si instituciones oficiales o otras activistas como el Frente Nacional para la Solidaridad, que las orientamos para saber que cada caso es diferente. Primero hay que destacarlo, cada caso es diferente, ningún caso tiene que ver con la inseguridad digital, muchos tienen que ver con otros tipos de cuestiones, y que en ese caso nosotros lo que hacemos ante la falta de una tipificación a nivel nacional de delitos digitales, con perspectiva de género y con perspectiva de apelación a la dignidad de las personas, tenemos que encuadrar el delito a un marco legal existente. Claro. Entonces se pueden acercar con nosotras y a papá, sobre todo decirles que por favor, si existen en sus hijos un agresor o una víctima de violencia sexual cibernética, tenemos que denunciar y no culpar. Muy bien, vamos directamente con mi querida Celia Ramírez. Pues ahondando en lo que ya comentaban Oliver y Olimpia, perdón. Otra cosa es pedir ayuda, ¿no? Creo que un tema que se ha tocado aquí que es importante es quitar las culpas, no culpabilizar a la víctima, pero también quitar la vergüenza, ¿no? Como mujer se ha educado por demasiado tiempo a que exponer tu persona es un motivo de vergüenza, ¿no? O si se expone un video o una imagen comprometedora, la vergüenza siempre es para la mujer y no para el hombre, ¿no? Claro. ¿Por qué tendría que haber una diferencia? ¿Por qué el hombre no es señalado y no es... la cuestión de género es algo importante señalado de tomar en cuenta. Como una mujer, claro. ¿no? Entonces, no se sientan mal, es lo que queremos decir, ¿verdad, Celia? No están solas, sí, no tienen que sentir vergüenza. Muchas gracias, Celia, Olimpia y muchas gracias Oliver. a ustedes gracias por la a todos. invitación. Gracias.